Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos otra vez al estudio de esta noche, aquí con su servidor Willy Alvarenga. Es un privilegio para mí poder tomar unos minutos para estudiar con usted las escrituras, así que pues espero tenga su Biblia con usted, un cuaderno, lápiz para tomar notas de la información que voy a estar compartiendo con ustedes en esta lección número 9 de la serie que hemos estado estudiando juntos, manejando con precisión la palabra. Así que hemos estado considerando varios principios de interpretación bíblica, los cuales es mi oración estén siendo de gran provecho espiritual para cada uno de nosotros. Así que pues muchas gracias una vez más por estar al tanto de todas las lecciones que se presentan los lunes con nuestro hermano Marlon y luego la sesión de preguntas y respuestas, también los martes con su servidor y nuestro hermano Javier, luego también, ¿verdad? Pues el jueves con nuestro hermano Rafael y luego, ¿verdad? También la nueva sesión ahora de lo que es dónde hallarlo en la Biblia, así que pues esté al tanto de esas lecciones porque están excelentes. También los viernes, también con nuestro hermano Chris y nuestro hermano Jesús Conrado. Así que estén al tanto de estas lecciones que acuérdense son para beneficio de cada uno de nosotros. En esta lección número 9 estaremos tratando con otro principio de interpretación bíblica de suma importancia, pero primero vamos a ir a Dios en oración y luego continuamos. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos por la hermosa bendición de estudiar tu palabra. Gracias, eterno Padre, por tu misericordia y amor para con nosotros. En darnos tu palabra en forma escrita, podemos aprender mucho de ella, Padre. Te pido que nos des un corazón dispuesto y sincero para aceptar tu palabra, un corazón humilde para que de esta manera, eterno Padre, apliquemos a nuestra vida todo aquello que tú deseas que apliquemos. Así que ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Gracias, eterno Padre, y que la honra y la gloria siempre sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, hermanos, en este principio número 9 o la lección número 9 que vamos a estar considerando, vamos a hablar acerca de la importancia de la lógica en el estudio de la Biblia. Así es, la importancia de la lógica en el estudio de las Escrituras. Cuando hablamos, perdón, cuando hablamos de la lógica, pues nos estamos refiriendo a lo que es el razonamiento correcto, razonar correctamente en cuanto a lo que la palabra de Dios enseña. La lógica es parte de nuestro diario vivir. No hay un día durante la semana que usted y yo no practiquemos la lógica, es decir, que no practiquemos el razonamiento correcto en las decisiones que tomamos. Todos nosotros nos enfrentamos con decisiones cada día. Entonces, usted y yo necesitamos razonar correctamente, analizar cuidadosamente la decisión que vamos a tomar para que la decisión que tomemos sea una decisión razonable, una decisión que esté en perfecta armonía con la palabra de nuestro Dios. Así que es muy importante tener eso en cuenta. Así que cuando hablamos entonces de la lógica en el estudio de las Escrituras, pues nos estamos refiriendo a eso, hermanos, a esa práctica de razonar correctamente en cuanto a la evidencia que tenemos delante de nosotros. Y quisiera comenzar dando algunas definiciones de la palabra lógica dada por algunos eruditos. Por ejemplo, la palabra lógica, según Stroll y Popkin, denota aquella disciplina que procura distinguir un razonamiento correcto de uno que es incorrecto. Note, es una disciplina, la lógica es una disciplina que procura distinguir un razonamiento correcto de uno que es incorrecto. Entonces, cuando aplicamos esto a la palabra de Dios, entonces podemos decir, la lógica es aquella disciplina que procura distinguir una doctrina correcta de una doctrina incorrecta.
Entonces, de una doctrina sana como de una doctrina, ¿verdad?, pues falsa. La lógica nos puede ayudar a usted y a mí a razonar correctamente en cuanto a la enseñanza que está delante de nosotros y así de esta manera podamos a llegar a acercarnos a lo que es la enseñanza correcta y esa es la que vamos a enfatizar en nuestra vida después de haberla razonado. También se menciona que la ciencia llamada lógica se concentra en la clase de pensamiento llamado inferencia. Inferencia es la actividad mental donde decimos esto es así porque eso es así o esto es así, por lo tanto eso es así. La inferencia, en otras palabras, está presente cuando afirmamos que una declaración es verdadera porque otra lo es. Cuando presentamos evidencia para nuestras creencias, cuando respondemos la pregunta ¿por qué? Con un ¿por qué? Y establecemos nuestras razones o evidencias que sostienen nuestra creencia, entonces es cuando nos hemos envuelto en una clase de lógica del pensamiento. Hemos sido lógicos toda nuestra vida sin darnos cuenta, dice el autor. Geisler y Brooks definen la lógica como un estudio, un orden de cómo pensar correctamente y de cómo encontrar la verdad. Entonces, de esto trata la lógica, de razonar correctamente, de poner en orden los pensamientos, de poner en orden la evidencia, analizar esa evidencia de tal manera que podamos llegar a una conclusión que esté apoyada por la evidencia que tenemos disponible. Y esto pues es muy, pero muy importante hacerlo. Así que pues yo espero que no se conforme solamente con esta lección donde voy a mencionar brevemente el estudio de la lógica aplicándolo al estudio de la palabra de Dios. Es un estudio fascinante donde usted puede aprender varias cosas que le pueden ayudar a pensar de una mejor manera. En la escuela de predicación ofrecemos un curso llamado Pensamiento Crítico, Critical Thinking se llama en inglés, o pensamiento analítico en español. Y pues ahí enseñamos a los estudiantes varios principios de cómo pensar de una manera analítica, de una manera ordenada, de una manera lógica. Y esto es muy importante, hermanos, para nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como estudiantes de la palabra de Dios, porque siempre queremos llegar a una conclusión que esté en armonía con las Escrituras. No me cansaré de decirles, hermanos, los pasajes que todo el tiempo estoy utilizando. Pasajes como 1 de Pedro 4:11, donde Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No podemos cumplir con ese mandamiento de hablar conforme a las palabras de Dios si no razonamos correctamente en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña. No puedo hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina, Tito capítulo 2 y versículo 1, si no razono correctamente en cuanto a esa sana doctrina. Así que pues entonces es muy pero muy importante, ¿verdad? Lamentablemente muchos desprecian el estudio de la lógica y no miran ningún provecho alguno en ella. Tales personas están siendo ilógicos, se están dando la espalda a la lógica, algo que todos los días practican ellos mismos. Lo único que el problema es que no han llegado a ese conocimiento. En cierta ocasión, un hermano en Cristo me preguntó, recuerdo que acababa de entrar a la escuela de predicación hace 20 años atrás, más o menos, y me pregunta el hermano, hermano Willy, escuché que ya estás en una escuela de predicación estudiando. Le comenté que sí. Gracias a Dios, pues Dios me dio la oportunidad de poder comenzar mis estudios en Brown Trail School of Preaching, escuela de predicación de Brown Trail. Y luego me pregunta el hermano,
Bueno, dime una cosa, ¿verdad que ahí no enseñan lógica, verdad? Dime que no enseñan lógica. Y le dije, hermano, pues sí, tenemos un curso, en cuanto a la lógica y la Biblia, y estudiamos, ¿verdad? Pues el libro del hermano Thomas B. Warren. Escribió un libro que se llama, ¿verdad? Pues la Biblia y la lógica. Y también estudiamos un libro que se llama ah, acertando la autoridad bíblica, ascertaining Bible authority, o estableciendo la autoridad bíblica. Entonces estudiamos estos libros porque pues nos ayudan a aprender ciertos principios de cómo poner en orden nuestros pensamientos, de cómo analizar analíticamente de una manera bien cuidadosa la evidencia de las escrituras para que solamente saquemos conclusiones que están en armonía con la palabra de Dios. Pero el hermano dice, no, no, eso de la lógica es de origen humano, es una innovación humana. La lógica no tiene nada que ver con la Biblia. En realidad, si usted una vez más observa la definición de la palabra lógica, la definición sencilla es simplemente denota el arte de razonar correctamente en cuanto a cierto pensamiento, enseñanza o enunciado. Razonar correctamente es todo lo que es la lógica. Razonar correctamente. Y la lógica, pues, fue pues descubierta por Aristóteles, Platón y todos estos personajes de aquellos años. Bueno, ellos descubrieron la lógica. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, somos seres pensantes, somos seres que podemos razonar correctamente en cuanto a nuestro diario vivir, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no le dé la espalda a la lógica. Estudie la lógica y aplíquela a lo que es, ¿verdad? Pues el estudio de la Biblia. Alguien probablemente diga, sí, yo conozco algunos que son muy estudiosos de la lógica, tienen hasta títulos universitarios en filosofía y tuercen las escrituras. Bueno, eso no significa o no es un argumento válido para decir que no hay que estudiar la Biblia, la lógica, porque algunos, ¿verdad? Pues no hacen buen uso de ella. Hay algunos que van a razonar incorrectamente, que no van a razonar correctamente conforme a la evidencia que encontramos en las páginas de la Biblia. Así que pues, una vez más, el hecho de que unos tuerzan la lógica no significa que usted y yo debemos de no estudiarla. No, no, hay que aplicarla bien a lo que es la palabra de Dios para que podamos entenderla pues muy bien. La palabra lógica, pudiera mencionar dos textos donde aparece, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice el apóstol Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y es interesante que la palabra vuestro culto, vuestro servicio racional, la palabra racional viene de la palabra griega logiken, y de ahí se deriva la palabra lógica. Entonces, nuestro servicio a Dios es un servicio racional, es un servicio que está basado en la razón, en la lógica. Entonces, no está basado en la emoción, que solamente nos dejamos llevar por la emoción, no, está basado en el razonamiento correcto. Perdón, está basado en lo que es la evidencia establecida en las páginas de la Biblia. Nuestro servicio, nuestro culto racional debe estar basado en lo que la palabra de Dios autoriza y permite. Una vez más, no en las emociones. No podemos dejarnos llevar por las emociones. Nadab y Abiú, Levítico 10, 1 y 2, Usa, primero de Crónicas 13, 9 al 11, esas personas pues, se dejaron llevar por sus sentimientos. También Sansón, primero de Jueces 16 y versículo 20, Jueces 16, 20, se dejaron guiar por la emoción, por los sentimientos. No, nuestro servicio a Dios debe ser un servicio basado en la lógica, en el razonamiento
correcto, ¿verdad? Así que ese es un texto donde aparece. También aparece en 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Note la frase que utiliza el apóstol Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. La palabra espiritual viene de la palabra griega logikon. De ahí obtenemos o se deriva la palabra lógica. Entonces, esa leche espiritual, que es referencia a la palabra de Dios, es una leche lógica, es una leche razonable, una leche, un alimento que está basado en la razón. Y la palabra de Dios es así. La palabra de Dios está basada en la lógica, está basada en un razonamiento correcto de la palabra de nuestro Dios. Así que hay que tener, ¿verdad? Pues eso presente siempre en nuestras vidas, ¿verdad? Así que pues, como mencionaba, ¿verdad? Pues es importante estudiar, ¿verdad? Pues este tema de la lógica, porque nos va a ayudar, hermanos, nos va a ayudar a aplicar ciertos principios para poder entender las sagradas escrituras, ¿verdad? Cuando hablamos de lógica, la lógica, hermanos, conlleva varios principios, varias prácticas que necesitamos tener en cuenta. Por ejemplo, se habla cuando se habla de la lógica, se habla de enseñanzas explícitas y se habla de enseñanzas implícitas. Las enseñanzas explícitas son aquellas que son presentadas por la Biblia en tantas palabras. Es decir, yo voy a la Biblia y leo, ¿verdad? Pues las declaraciones que están aquí en la Biblia, y las declaraciones explícitas son las que están, ¿verdad?, explícitamente enseñadas en la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es una enseñanza explícita. ¿Por qué? Porque se presenta en tantas palabras. Entonces, no tengo que practicar la inferencia o deducir qué es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje está bien claro. El que creyere y fuere bautizado, resultado, será salvo. Una enseñanza explícita, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una enseñanza explícita, donde se declara explícitamente en tantas palabras que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, una enseñanza implícita es aquella donde usted y yo tenemos que aplicar ciertos principios para llegar a una conclusión lógica, a una conclusión razonable. Por ejemplo, la declaración para ser salvo, la persona debe formar parte del cuerpo de Cristo. Es más, lo voy a poner de esta manera. Para ser salvo, la persona debe ser bautizada para perdón de pecados y ser añadido al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Ahora, esa enseñanza, para ser salvo, la persona debe ser bautizada para el perdón de sus pecados y ser añadida al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Esa declaración es una declaración explícita o es una declaración implícita, donde yo debo llegar a deducir la enseñanza que se está dando ahí. Y bueno, razone un poquito en cuanto a ella. Esta enseñanza no es una enseñanza explícita. ¿Por qué? Porque esta declaración, esta proposición, para ser salvo, la persona debe ser bautizada para el perdón de sus pecados y ser añadida al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, la iglesia de Cristo. Entonces, ¿dónde en la Biblia encuentro yo el versículo que me dice que presenta o establece esa proposición? No hay un versículo que diga que para ser salvo la persona debe ser bautizada para perdón de pecados y ser añadido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No hay un texto que lo diga explícitamente de esa manera. Pero la pregunta es, ¿esa declaración es válida? ¿Esa proposición es válida? ¿Enseña la Biblia que para ser salvo la persona debe ser bautizada para perdón de los pecados, ser añadida al cuerpo de Cristo y que viene siendo la iglesia? Ahora, para aclarar un poquito más esta proposición,
La frase, la persona, no me estoy refiriendo a niños, no me estoy refiriendo a bebés, me estoy refiriendo a personas de una edad responsable que son responsables por sus actos, por sus hechos, acciones. A esa persona me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a personas como las que encontramos en los casos de conversión. Personas como Lidia, personas como los judíos en el día de Pentecostés, personas, ¿verdad? Pues como el etíope eunuco, personas como estas de edad responsable que podían entender la palabra de Dios. Bueno, entonces, habiendo aclarado esta proposición es implícita, lo cual indica que para probar esta proposición yo necesito compilar información. Yo necesito juntar toda la evidencia disponible en las páginas del Nuevo Testamento, analizar esa evidencia y luego ver si la Biblia en realidad establece esta proposición como verdadera o inválida. Por ejemplo, comenzamos con la primera parte. Para ser salvo, la persona debe ser bautizada para perdón de pecados. Bueno, ¿dónde en la Biblia dice la Biblia que la persona debe ser bautizada para perdón de pecados? Bueno, Hechos capítulo 2 y versículo 38, en el día de Pentecostés, aquellos judíos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el bautismo, según este versículo, es para perdón de los pecados. Hechos 22:16. Ananías le dice a Saulo de Tarso, ¿por qué te demoras? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, aquí vemos que el bautismo es para lavar los pecados. Los pecados se lavan en la sangre de Cristo y venimos a estar en contacto con la sangre de Cristo a través del bautismo, porque somos bautizados en su muerte. Romanos 6, versículo 3 y versículo 4. Dice la Escritura en Efesios capítulo 1 y versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, ese en quien hace referencia a Jesucristo. Entonces, el texto lee, en Jesucristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, si el perdón de pecados se encuentra en Cristo, ¿qué debo hacer para entrar en Cristo? Bueno, yo necesito pues, ser bautizado conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento. Porque la Biblia dice que por un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13. También enseña Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos o revestidos. Así que, entonces, toda esta evidencia que estoy examinando, Hechos 2:38, Hechos 22:16, Efesios 1:7, 1 Corintios 12:13, toda esta evidencia me ayuda a entender de que la persona debe ser bautizada para perdón de pecados y para ser añadida al cuerpo de Cristo. Quien tal haga, entonces pues tendrá la salvación. Habrá obedecido el Evangelio de Cristo y habrá sido añadido al cuerpo de Cristo. Los que obedecieron el Evangelio de Cristo, como 3,000 personas en el día de Pentecostés, dice Hechos 2:41 que como 3,000 personas obedecieron el Evangelio. Estas como 3,000 personas fueron bautizadas en ese mismo día y dice la Escritura en el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, esta evidencia, una vez más, la compilamos, la examinamos para ver si la proposición para ser salvo la persona debe ser bautizada para el perdón de sus pecados y ser añadida al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Entonces, agarramos esta evidencia. La primera parte se establece a través de los textos que he mencionado y prueban que la primera parte de esa proposición es válida. La segunda parte de ser añadido al cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo es donde está la salvación. Así es,
La salvación, la esperanza de vida eterna se encuentra en Cristo. Note lo que dice Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está, note, en su Hijo, en Cristo Jesús. Primera de Juan 5:11. Entonces, ya hemos visto que para ser añadido al cuerpo de Cristo hay que ser bautizados, hay que obedecer al mandamiento del bautismo. Entonces, cuando consideramos toda esta evidencia, entonces podemos probar la proposición, ¿verdad? De que la persona para ser salva debe ser bautizada para perdón de los pecados y ser añadida al cuerpo de Cristo. Esta proposición es válida. ¿Por qué? Porque la evidencia que hemos examinado, que hemos considerado, nos ayuda a llegar a esa conclusión. Acuérdese que todas las conclusiones que saquemos deben estar en armonía con la palabra de nuestro Dios. Entonces, en una enseñanza implícita, así es como se establece. Se establece analizando de una manera analítica, sistemática, cuidadosa, la evidencia que tenemos. Y así después llegamos solamente a conclusiones que están en armonía con la palabra de Dios. Entonces, se hace la pregunta, entonces, ¿por qué en las denominaciones no razonan correctamente? ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, tenemos muchas veces la misma Biblia, leemos los mismos pasajes. ¿Y por qué unos enseñan diferente en cuanto a un pasaje? ¿Por qué unos enseñan diferente en cuanto a la iglesia, en cuanto a la salvación, en cuanto a la deidad de Cristo, en cuanto a la organización bíblica de la iglesia, en cuanto a muchos temas? ¿Por qué estas personas enseñan diferente? Bueno, note las palabras del hermano Thomas B. Warren. Thomas B. Warren dice, se debe recordar que el mundo de los escépticos, ateos y agnósticos y el mundo denominacional tienen en sus manos la misma totalidad de enseñanzas explícitas de Dios que nosotros tenemos. La pregunta es, ¿por qué entonces hay tantas contradicciones en los puntos de vista que ellos sostienen? Y dice nuestro hermano Warren, la razón es porque ellos simplemente no están razonando correctamente en cuanto a la evidencia que Dios ha dado al hombre. Dios ha dado la misma evidencia a nosotros como también al mundo denominacional. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar esa evidencia, analizarla cuidadosamente, analizarla razonablemente, con la lógica para que podamos llegar a una conclusión correcta. Y digo que el mundo denominacional no razona correctamente. Por ejemplo, tomemos algunos ejemplos. Primera de Timoteo 2, versículo 11 y 12 dice, no permito que la mujer enseñe o ejerza dominio sobre el hombre. Ese texto, al igual que Primera de Corintios 14, 34, prohíben que una mujer sirva como pastora, como predicadora de una iglesia. Pero el mundo denominacional lee esos textos y luego dicen, no es lo que está enseñando Pablo. Aún hasta hermanos en Cristo vienen, como fue el caso con un predicador que me dice, puso a una hermana a dar una clase bíblica y luego cuando le llamé al respecto para hacerle la observación que no estaba correcto, el hermano me dice, mira, es que Primera de Timoteo 2, 11 y 12, Pablo lo escribió porque Pablo pues era machista. Y Pablo, como judío, había sido influenciado por la cultura de los judíos, que no trataba muy bien a las mujeres. Y yo le digo al hermano, pero es que ese no es el caso, esto es incorrecto, no es válido. ¿Qué pasó con la enseñanza del Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo a escribir estas cosas? Pablo no era un machista. Pablo no había sido influenciado por la cultura judía para escribir lo que escribió en 1 Corintios. Fue guiado por el Espíritu Santo, porque toda la escritura es inspirada por Dios. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Así que no están razonando correctamente en cuanto a estas cosas. También, ¿verdad? Pues en el mundo denominacional, Jesucristo lo puso bien claro. Dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, Cristo presenta esta enseñanza.
El mundo denominacional, muchos de ellos vienen y dicen, bueno, así dice el texto, pero en realidad Jesús no estaba diciendo que el bautismo tiene algo que ver con la salvación. Y luego pues comienzan a presentar sus argumentos. El ladrón en la cruz no se bautizó y como quiera fue salvo. Entonces, una vez más, un ejemplo tomado fuera de contexto. Totalmente fuera de contexto. La ordenanza del bautismo fue dada después de la resurrección de Cristo. Cuando se apareció a los 11, les reprochó su incredulidad, Marcos 16:14, y luego los envió por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y luego dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La ordenanza del bautismo se dio después de la resurrección de Cristo, no antes. Así que el ejemplo del ladrón en la cruz no tiene nada que ver con nosotros hoy en día. Así que pues, una vez más, cuando no se razona correctamente, a eso es lo que sucede. Ahora vienen algunos denominacionales, vienen y lo que hacen es esto. Mira, te voy a explicar con una ilustración que en Marcos 16:16 no tienes que bautizarte, con creer es suficiente. Por ejemplo, si tú te subes al bus y te sientas, llegas a la ciudad deseada, ¿verdad? Y pues dice uno, claro que sí, pues me subo y me siento, llego a la ciudad deseada. Ahora, ¿qué pasa si solamente te subes al bus o al camión? Solamente te subes al bus, al camión, pero no te sientas. Puedes ir parado, agarrado, ¿verdad? Pues de algún pues, lugar ahí donde se puede agarrar y llegar a la ciudad deseada. Y usted dice, pues sí, muchas veces me he subido a un bus y no me he tenido que sentar y como quiera llego a la ciudad. Así que dicen ellos, las denominaciones, así está. Tienes que subirte, pero no es necesario sentarte para llegar a la ciudad deseada. Con solamente subirte al bus, con eso es suficiente. Bueno, déjenme le hago esta pregunta. ¿Puede un estudiante llegar a la universidad, tomar los cursos, terminar los cursos y recibe su diploma al final, sí o no? La respuesta es sí. Bueno, ¿puede un estudiante llegar a la universidad, no terminar los cursos y recibir un diploma? Y la respuesta es no. Para que el estudiante reciba su diploma, el estudiante necesita llegar a la universidad, si es que las clases se ofrecen allí en lo que es la universidad, en el edificio físico. Y luego, número 2, necesita terminar los cursos satisfactoriamente. Y luego, número 3, el resultado es recibe su diploma. Un estudiante no puede solamente llegar a la universidad, no terminar los cursos y recibir un diploma. Simplemente no funciona. Las dos acciones son necesarias. La conjunción y en Marcos 16:16 lo hace muy claro, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dicen algunos, pero es que Jesús no dijo y no creyere y no fuere bautizado. Jesús no tiene que decir y no fuere bautizado, porque la persona que no cree obviamente no va a ser bautizada, no va a obedecer a Dios. Entonces, hay que razonar correctamente, hermanos, en cuanto a las enseñanzas. Hay muchas doctrinas en la palabra de Dios, doctrinas en cuanto al matrimonio, divorcio y segundas nupcias. Y muchas de las falsas doctrinas que se enseñan es porque no se está razonando correctamente en cuanto a la palabra de Dios. Doctrinas sobre la iglesia, cuál es la iglesia verdadera, la adoración, la organización bíblica, la existencia de Dios, la deidad de Cristo, la segunda venida de Cristo, temas de escatología. Todos estos temas que están en la Biblia, muchos no enseñan lo que es correcto porque no están razonando en cuanto a las enseñanzas explícitas e implícitas de la palabra de Dios. Y cuando no analizamos bien la palabra de Dios, entonces pues van a haber pues grandes problemas. Cuando usamos la lógica nos ayuda a poder llegar a conclusiones correctas. Por ejemplo, cuando estemos analizando alguna enseñanza bíblica, número 1, usted y yo debemos de examinar cuidadosamente el texto bajo consideración. Número 2, examinar toda la evidencia que la Biblia provee en cuanto al tema que se está estudiando. No base una conclusión en un solo texto.
Tiene que analizar la totalidad de la enseñanza. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la disciplina en la iglesia, no puedo basar toda mi conclusión en un solo texto. Necesito considerar la totalidad de la enseñanza. Acuérdese, la suma de tus palabras es verdad. Salmo 119, 160. Después que tiene la evidencia, hay que analizarla cuidadosamente, lógicamente. Número 4, después que ha analizado cuidadosamente la evidencia, usted debe obtener solo conclusiones que están apoyadas por la evidencia. Número 5, cualquier conclusión a la que usted llegue debe estar plenamente en armonía con el resto de la enseñanza bíblica. Si un texto aquí está en conflicto con otro texto, entonces la interpretación que le di a este texto no está correcta. Todos los textos deben estar en perfecta armonía el uno con el otro, ¿verdad? Si su conclusión, ¿verdad? Pues está en conflicto con la enseñanza bíblica, entonces su investigación, su análisis no fue hecho correctamente. Número 7, no sacar conclusiones solo con una simple lectura, sino más bien estudie el tema a fondo, profundice. 8, muchos sacan conclusiones basadas en un solo texto. Esto no puede ser así. 9, necesita razonar correctamente en cuanto a la evidencia que tiene delante de usted y debe poner, número 10, debe poner a un lado sus sentimientos o cualquier prejuicio que usted tenga en cuanto al tema que estudia. Así que pues hay que analizar cuidadosamente entonces y lógicamente la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que el estudio de la lógica nos ayuda en gran manera, hermanos y hermanas y amigos. Usted que no ha obedecido el Evangelio de Cristo, yo le animo a que razone correctamente en cuanto a lo que la palabra de Dios enseña. Déjeme decirle esto. En Juan 7:17, Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o hablo por mi propia cuenta. Entonces usted puede conocer la verdad de Dios. Jesucristo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El hombre enseña una cosa, Dios enseña otra cosa. Usted y yo debemos de preocuparnos por creer y aceptar lo que Dios dice en su palabra, no lo que dicen los hombres. Razonemos correctamente porque podemos hacerlo. Dios nos ha capacitado para poder razonar correctamente en cuanto a la evidencia que tenemos delante de nosotros. Y el hombre puede llegar al conocimiento de la verdad si tan solamente razona correctamente, analiza cuidadosamente la evidencia que tenemos delante de nosotros. El apóstol Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Note, examinadlo todo de una manera lógica, de una manera razonable, no basado en emociones, no basado en lo que la mayoría dice, sino más bien basado en lo que Dios dice a través de su palabra. Así que seamos estudiantes diligentes de la lógica. Si es posible, tomemos algún curso acerca de lo que es el pensamiento analítico, pensamiento crítico y la lógica, para que podamos, hermanos, pensar muy bien. La persona, el cristiano, el estudiante diligente de la palabra de Dios, que sepa cómo manejar bien la lógica, aprenderá diligentemente cómo refutar el error, porque va a poder determinar si la proposición que se ha presentado es inválida, es incorrecta, y entonces usted, basado en el conocimiento que ha adquirido, usted tendrá la evidencia que puede utilizar para comprobar que la proposición que se ha establecido es falsa, es incorrecta y no tiene bases bíblicas para apoyarlo. Todo miembro del cuerpo de Cristo necesita estudiar la lógica y necesita estudiar estos principios de interpretación bíblica, y es mi oración de que cada uno de nosotros lo podamos hacer de esta manera. Hermanos, muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y sigamos estudiando diligentemente la palabra de nuestro Padre Celestial. Recuerde, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad o maneja con precisión la palabra de verdad. Oremos. Padre bendito que moras en los cielos, te damos gracias por el tiempo que nos dices para estudiar este tema de la lógica. Te damos gracias, Padre, por las herramientas que tenemos disponibles y el tiempo para estudiar acerca de estas cosas, Padre. Ayúdanos a razonar correctamente en cuanto a tu palabra, porque nuestra salvación está de por medio. Nuestra salvación está en juego. Ayúdanos a razonar correctamente en cuanto a las enseñanzas explícitas e implícitas de la palabra que tú nos has dejado. Ayúdanos a manejar con precisión la evidencia que tenemos delante de nosotros en las páginas de la Biblia, para que solamente lleguemos a conclusiones que estén en perfecta armonía con tu palabra. Gracias, Padre bendito, por tu amor y misericordia, por tu bondad en darnos el tiempo para estudiar. Bendice a mis hermanos que nos han acompañado en este estudio, Padre eterno, y los que nos puedan acompañar después. Gracias también por ellos. Quédate con nosotros y gracias por tu palabra inspirada, que ella puede darnos las fuerzas, el ánimo, prepararnos para toda buena obra. Es en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro supremo ejemplo a seguir, en quien pedimos todo esto. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga y pues recuerde que ahorita continúa nuestro hermano Javier con su lección y luego esté al pendiente para las lecciones del jueves y el viernes. Nos vemos a la próxima semana. Dios les bendiga.